A mí lo que me parece más indignante de todo esto es que haberlo vivido, haberlo visto, haberlo escuchado y haberlo estudiado no es suficiente para poder hablar del tema, porque todavía existe el prejuicio, la creencia y todavía está el unicornio en el aire de aquellos que creen que en mi país no existe racismo y no existe clasismo. Con todo esto que pasó por allá como en el año 2020 en Perú, con todo el éxodo venezolano, quizás un poco antes, me di a la tarea de investigar si esto era una realidad de mi país, donde solamente nosotros nos sentíamos acusados, maltratados y nos sentíamos con todo tipo de xenofobia y nos sentíamos excluidos con todo tipo de xenofobia. Era mutuo. Era algo donde nos sentíamos agredidos porque nosotros también lo habíamos hecho, o en realidad mi país no era clasista. Tuve que investigarlo, tuve que leerlo y tuve que entenderlo. Además tuve que perdonar, porque mientras hacía toda la investigación, leía y veía y recordaba más cosas que yo había vivido cuando era niña. Recuerdo cuando por allá en quinto grado, sexto grado, teníamos una enciclopedia, un libro que estudiábamos, donde se hablaban de las clases sociales de Venezuela, donde se hablaba de las razas de Venezuela. Y recuerdo claramente, como si fuera ayer, gráficas e imágenes describiendo las razas. Entonces, de las razas que se encontraban en Venezuela, las principales eran tres: los mestizos, los zambos y los mulatos. Cuando yo veía las imágenes y veía las características de estas razas, no me identificaba con ninguna. Oh, pero mis compañeros de clase, ellos que sí me identificaban con alguna. Me llamaban negra mojina. Con el pasar del tiempo, tratando de entender y de explicarme si cuando nos defendíamos acerca de la xenofobia que vivíamos los venezolanos en Perú, o algunos venezolanos vivieron también xenofobia en Chile, quién sabe dónde más, pero se hizo tan grande la noticia, tan grande, donde los venezolanos son tan maltratados por su raza, son tan maltratados por su nacionalidad, donde los venezolanos sufren como nadie, cosa que nadie sufrió en el pasado. Yo decía, pero ¿qué pasó en mi país? Yo recuerdo claramente cuando me llamaban negra mojina. Yo recuerdo claramente cuando me decían que tenía el pelo malo. Oh, pero no tan malo. Malo, pelo malo es de mi mamá, ese pelo sí que es malo. Ay, yo era negra. Ah, pero no tan negra, una negra fina, porque no tengo la boca tan grande o la nariz tan amplia. Oh, sí, eres negra, pero eres una negra educada, eres una negra diferente. Todo eso lo viví yo, y todo eso lo vivieron mis vecinos, y todo eso lo vivió el que se mudó a mi país. Ahora, hablando de quienes emigraron a mi país, quienes se vinieron a mi país en algún momento, estudiando acerca de esto, me encontré con la época del blanqueamiento, con la idea de mejorar la raza. Ah, pero es que a este dictador fabuloso que tuvimos se le ocurrió que debíamos mejorar la raza. Marcos Pérez Jiménez vino con esta magnífica idea que no era nueva, era que todo el mundo ya la tenía, donde se debía mejorar la raza. O sea, la idea del blanqueamiento se vio en la literatura, se vio en los cargos políticos, se vio en las estructuras y las políticas y en los beneficios sociales. Ah, pero también se vio en la inmigración. Esta gente que venía a mi país casualmente eran de países europeos. Entonces tuvimos inmigración de Italia, tuvimos inmigrantes de Portugal, de España. ¡Qué casualidad! Pues descubrí, leyendo todo esto, que esto era una decisión tomada. Para mejorar la raza debería instaurarse, entonces, más bien, la raza blanca. Los arios debían poblar la tierra. Eran ellos los que debían predominar en mi país. Y entonces así es como vemos como pueblos indígenas, por ejemplo, son abandonados por toda la historia. Y no estoy hablando de allá en 1958, estoy hablando en el presente, donde todavía existe y queda secuela de esa historia, donde los indígenas son vistos de manera diferente. Una vez recuerdo, me estaba encontrando con un amigo y me dijo, te vi desde lejos y te veías tan india. No sabía qué decir. Y yo pensaba, ¿y cómo me he de ver
¿Cómo me mira? ¿Qué tengo? ¿Qué rasgos tengo de indio? Oh, sí, seguramente tengo muchos rasgos nativos, porque mi abuela era nativa. Mezclada, quién sabe con qué, posiblemente para su placer o para su no placer. El decirle indio a alguien en mi país no es un piropo, no olvídate. Y este es medio indiecito, tampoco es un piropo. Como tampoco es un piropo decirle a alguien que trabaja como negro. ¿De dónde viene el trabajar como negro? Y lo utilizamos a diario. Uy, pero el que más me pega, y la razón por la que comencé a hacer este video, es el de mejorar la raza. Parece que esa historia se quedó en el presente todavía hoy en día. Nosotros intentamos mejorar la raza. Y cásate con un blanco para que mejores la raza. Y ojalá que los hijos se parezcan a tu marido para que mejores la raza. Ay, ojalá que saquen la nariz de tu marido para que mejores la raza. O ojalá que saquen tu pelo y no el pelo de tu marido para que no se dañe, para que no sufra secándose el pelo. Secándose el pelo. Si los niños en mi país desde los 12, 13 años se los desrizan. Yo no sé lo que es un pelo crespo. Salir con el pelo despeinado, con el pelo al natural, eso casi no se concibe en mi país. Eso es una revolución social. En Venezuela, salir con el pelo despeinado, el pelo rulo, el pelo malo, eso sí que es una revolución, porque es que no está bien visto. De hecho, si nosotros miramos a las escuelas, la gente con el pelo rulo no tiene el pelo suelto, no tiene recorrido, aplastado, bien anudado, que no se escape ese rulo. Y qué dichoso que tú sacaste ese pelo liso. Yo sufro con ese pelo, para secármelo, para planchármelo, para todo, porque eso me enseñaron en mi país. De hecho, cuando tenemos una Miss Venezuela con el pelo rulo, eso es wow, como si fuera la excepción a la regla. A pesar de que estos hicieron el intento y trataron por años de instaurar la raza blanca, porque creemos que esto es solamente una cosa de aquellos alemanes locos y que eso es en otros países donde se sufre el racismo. El racismo en Venezuela y el clasismo no está institucionalizado. No existe una violencia expresa, pero todos la conocemos. Entonces hablamos del portu de la esquina que tratamos diferente, al chino ese lo tratamos diferente, a los colombianos narcos, etcétera, los tratamos diferentes. Todos los tratamos diferente, porque además el clasismo no excluye a nadie. Tú creerás que no existe clasismo porque Venezuela es un país donde el 81.5%, según un estudio hecho en el 2022 por la Universidad Andrés Bello, se determinó que el 81.5% de la población es pobre, pero más del 50% de la población sufre de pobreza extrema. Y tú creerás que por ese tipo de pobreza, y porque todo el mundo es pobre, no existe clasismo. Sí. El que es menos pobre también pisa al que es más pobre. Y también se refiere a él de manera despectiva. Mi hermano iba caminando por la urbanización donde vivía yo, por el barrio donde yo vivía. Mi hermano estaba recién llegado, tenía 15 años y estaba caminando por la gran ciudad, venía de un pueblo. No lucía tan campesino en mi cerebro, tampoco lucía como un malandro porque no había vivido en el barrio peligroso con armas y todo eso. Pero mi hermano iba caminando por el barrio y la gente cruzaba la calle. Se cambiaba de acera para que mi hermano no los robara o por el miedo que le daba a mi hermano. Mi hermano, un tipo blanco, qué bueno que mi hermano sí es blanco, tipo de mi color, más claro, 1,80, sufriendo de clasismo en su propio país. Pero esa historia la contamos hoy muertos de risa, no ahora, porque ahora me parece como un asunto muy serio para reírme acerca del clasismo y el racismo en Latinoamérica, en especial en Venezuela, que es lo que yo he vivido. Pero lo contamos muertos de risas. Nos reímos. Sí, ¿cómo nos reímos? Me reí porque no entendía. Hasta que cuando, por allá en el 2000 algo, 2020, quizás antes, los venezolanos comenzaron a migrar a Perú y comenzaron a publicar millones de cosas diciendo que ellos nunca habían sido, nunca habían hecho y que habían recibido a todo el mundo con los brazos abiertos. Es primera vez que nosotros convivimos con la xenofobia, o lo habíamos vivido antes, pero antes éramos nosotros los xenofóbicos. Sí, en Venezuela el
el clasismo esconde el racismo y esconde la xenofobia. Porque el clasismo está mejor visto, claro, por supuesto. ¿Cómo llegó Chávez al poder? Esto lo discutí en clases de sociología por mucho tiempo. Chávez llega al poder a través de los pobres discriminados de toda la vida. Y es que no era un discurso falso, era un discurso real, un discurso que todos lo saben, y lo he dicho 1000 veces. Si algo sabía este ser, este demagogo, este diplomático, esta persona astuta, era que a través del discurso de llegarle a los pobres, a los discriminados de siempre, iba a llegar al poder. Y no llegó al poder una vez, siempre, hasta que murió. Y de esa misma manera dejó a su heredero, llegó al poder a través de los pobres que lo pusieron allí. Y mucha de esta gente ni siquiera era pobre, completamente pobre económicamente, pero ese fue el discurso que les compró. Porque ese es el discurso que manejamos. No solamente en Venezuela, sé que en Latinoamérica. Porque el término pelo malo no solamente aplica para Venezuela. Leyendo y investigando acerca del tema, en República Dominicana tienes el pelo malo, en Colombia tienes el pelo malo. Y esta gente ni siquiera conoce lo que es su pelo real, porque desde los 5, 6, 7 años les han desrizado el cabello. Me parece que mi país desde los 12 a los 13. Amé la literatura hispanoamericana, la amé con locura, con las entrañas. Todavía hoy leo muchos escritores latinoamericanos, poetas sobre todo, incluso al Neruda, que aparte de racista también era comunista. Pero yo no lo entendí hasta que comencé a ver y a investigar y a ampliar mi mundo y tratar de ponerme en los pies o en los zapatos de otros. Me leí, por ejemplo, Ifigenia, de La Parra. Ifigenia es el reflejo exacto de nuestras novelas venezolanas, donde la mujer pobre, de bajos recursos, abandonada, marginada, se debe casar con el hombre blanco, rico, poderoso. ¿Para qué? Para mejorar la raza. Ese ejemplo está más que claro. Pero veamos a Doña Bárbara. Cuando nosotros hablamos de Santos Luzardo, hablamos de Maricela o la misma Doña Bárbara, ¿qué vemos? Vemos un empoderamiento de la raza y donde estaba claramente Rómulo Gallegos explicando que debían ser colonizados y que para que existiera civilización, el hombre poderoso, el hombre con dinero, debía colonizarlos. Porque de otra manera no había avances. Y así fue la época del blanqueamiento por muchos años. Así se le llamaba. Tú pensarás que el blanqueamiento solamente existe para los dientes y que solamente existe para la ropa, ¿no? Para la piel también, para la raza. Porque es que la raza blanca en nuestros países sí que era importante. Lamentablemente sí que era importante. Y entonces cuando estamos hablando de dónde provenimos, qué bueno y qué necesario es resaltar que mi abuelo era negro, mi abuela era india, pero mi abuela era blanca, mi otra abuela era blanca. Yo necesito decirlo, porque si yo no lo incluyo, entonces estoy fuera de los grupos sociales, o de los grupos raciales, mejor dicho. O sea, todos tenemos el imperativo de explicar de quiénes descendemos y de esa manera esperar que nuestros hijos sean como los abuelos. Ojalá que mis hijos se parezcan a la abuela rubia con los ojos claros. Mira qué blanco es tu hijo, ¿a quién saldría? A la abuela. Porque yo tengo blanco en mí. Eso lo viví, eso lo escuché y todavía hoy en día lo veo. Que ni se te ocurra salir a la calle y que te llueva. Llévate una sombrilla, llévate el paraguas, porque si no, se te ve el pelo malo.